Tal vez por deformación, mi entrada a las historias, a las buenas narraciones, pasa siempre por lo visual, ¿no? Sí, puedo hacer que se me puede... Sí, claro, nada más que ese es el mío y está firmado, entonces, mucho. Sí, no, claro que lo pueden ver y pásalo, Belarmino, porque qué mejor introducción que vean el trabajo que vamos a presentar hoy y proponerles. Pero yo un poco sigo con mi introducción. Les decía que mi deformación como arquitecto me hace siempre imaginar. Mis dos opciones son el cine y la arquitectura. Entonces, mucha gente piensa en los cómics como ensayos de películas o programación para hacer locaciones y decir voy a filmar esta historia y la voy a contar, voy a poner la cámara así y lo que voy a ver es esto. Y en realidad el cómic es para los que llevamos, para los creadores desde luego, pero para los que somos apasionados del cómic nos parece una perogrullada, pero es una forma de expresión única y exclusiva. La narración secuencial es un arte mayor, ¿no? Y es lo que el cómic narra. Solo el cómic lo puede narrar, no es una aproximación de una película, no es una narración, no es literatura, es una narración gráfica. Entonces Augusto es un narrador gráfico que tiene una trayectoria para mí muy muy interesante. Ahí les puse, no son todos, pero son todos los que yo tengo. Y el primero de tus cómics que leí fue la crónica de Ayotzinapa, donde nos llevan, ¿no? Y fue para mí muy revelador, ¿no? Descubrir no solo lo que ya les dije, que el cómic es una forma de narrar un arte mayor, que lo que cuentan no se parece a nada más que a lo que hace el cómic, pero también descubrir que el cómic no hay temas tabús para el cómic. Esto es una crónica periodística. Augusto se metió a contar, ustedes recordarán lo que pasó en Ayotzinapa con los estudiantes de la normal rural. Bueno, pues imagínense ahora este cómic, que ahora se los paso para que le echen un vistazo. Así descubrí a Augusto como narrador y me quedé deslumbrado. Es un cómic modesto, pequeño, creo que autopublicado incluso, pero increíble, ¿no? Increíble la investigación, el trabajo y el empeño en meterse a fondo en este tema, ¿no? Después, no lo tengo aquí, y por cierto, no sé si lo traigas porque lo quiero volver a comprar, el cómic con el que ganaste el concurso de memorial del 78. Sí, justo traigo nada más el de los fantasmas, bueno, y el de En busca de una voz se llama, ¿no? Que me parece maravilloso, y en ese empiezas, Augusto, como narrador, a incorporar metáforas que en Fantasmas de la Ciudad ya florecen y son como muy, muy evidentes. Ahí la narración era actualizar un poco el 68, de la matanza del 2 de octubre, pero desde la perspectiva de un personaje femenino que está en busca de una voz. Y lo que recuerdo del cómic, porque no lo pude revisar ahora, es esta maravillosa búsqueda gráfica. O sea, el personaje está buscando su voz y eso se manifiesta gráficamente. El personaje gráficamente habla de una manera al principio del cómic y al final habla de otra manera. Entonces es busca de un lenguaje, además de una reconstrucción histórica como Ayotzinapa. Y luego Grito de Victoria, ¿no? Que es fascinante porque ahí empiezas a meter la autobiografía. Sigues con la historia, ahí estás hablando de lo que sucede en el 71, 3 años después del 68, esa manifestación que fue reprimida en San Cosme, en la Normal de Maestros, pero la mezclas, son narraciones paralelas con lo que te tocó vivir a ti. Ahí sí ya tú sales en ese cómic, eres un personaje en el cómic y hablas de Yo Soy 132 y haces paralelos entre estas dos manifestaciones, lo que me pareció genial y muy interesante. Y además estaba tratando de recordar todas las charlas que he tenido contigo y cómo cada vez que presentas un nuevo proyecto le vas añadiendo capas de complejidad, no solo a tu técnica gráfica sino a tus temas, ¿no? Y bueno, sí, ya pasando a Fantasmas de mi Ciudad, que es el cómic que estamos aquí, échenle un vistazo para que lo vayan viendo. Aquí ya se mezclan no solo una técnica que me deslumbró, las acuarelas, ya nos contarás tú ahora de la técnica, pero gráficamente se convierten para mí en una obra mayor. O sea, yo aquí sí ya veo un creador dueño de su técnica y dueño de su narración, y veo 3 niveles
muy, o sea, siguiendo con estos que les contaba de los proyectos originales de la historia, porque aquí hay reporte, hay crónica de los barrios y de las zonas marginales de la ciudad, pero añades este tema de los fantasmas, ¿no? Y esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo dentro de este trayecto que describí muy brevemente, cómo de repente se mete esta idea del fantasma? ¿Cómo empieza el fantasma de este proyecto? Y bienvenido, Augusto. Muchas gracias, pues a la Brigada para Leer en Libertad. Muchas gracias sobre todo a ti, José Ramón, porque siempre es un lujo y un gusto poder presentar mis novedades aquí en el Tianguis, ¿no? de Reforma. A veces me ha tocado en la Alameda. Pero bueno, siempre es un gran placer estar con ustedes, acompañándolos y pues que me den el privilegio y el honor de poder presentar mis novelas gráficas aquí. Y sí, efectivamente, ya ahorita como recapitulando todos los libros que hemos presentado aquí, pues ya es ya tenemos ahí una colección de presentaciones. Pero bueno, yo 100% agradecido como siempre por la invitación. Y bueno, esa breve resumen de mis obras, pero muy bien planteada y muy consistente, justamente habla de esa evolución como autor que pues a veces es inevitable, ¿no? O sea, siempre que andas ahí practicando, que estás escribiendo, que siempre tienes como la intención, la idea, la necesidad, porque es una necesidad de pronto impetuosa de seguir aprendiendo a cómo cautivar mejor al lector, ¿no? A los lectores. En ese momento te das cuenta que pues sí, ya avanzaste un recorrido y de pronto, o sea, al voltear para atrás como que te das cuenta de que pues sí ha sido pues evolucionando, ¿no? O sea, y bueno, y qué bueno, porque si no fuera así, pues querría decir que pues no estás avanzando, ¿no? Entonces, ahorita que haces ese resumen temporal de mis obras, pues sí he ido como, se podría decir un poco saltando de temas, pero siempre con siempre con la línea, la guía de tratar de hablar de temas que suceden en el país, ¿no? En mi entorno. Por ejemplo, Grito de Victoria, que bien lo mencionabas, que es un libro sobre movimientos estudiantiles, que alguna vez me tocó, más bien que me tocó pues estar ahí, presenciar el movimiento, Yo Soy Ciento... Sí, si quieres déjalo. Sí, gracias. Estar en el movimiento un poco como pues simpatizante de las cosas que buscaba el movimiento, ¿no? De esta democratización de los medios de comunicación, de pues ese miedo que había por el regreso del PRI en ese 2012. Entonces siempre trato de hablar desde lo personal, ¿no? Siempre trato de hablar desde las cosas que me suceden a mí, como más bien no tanto a mí, sino lo que yo veo dentro del lugar en donde vivo, que es la Ciudad de México, ¿no? Y precisamente, bueno, para volver a la pregunta, o responder a tu pregunta, es que Los fantasmas de mi ciudad, justamente como bien lo mencionas, es un libro que habla sobre la periferia de la ciudad, ¿no? A mí me interesaba mucho hablar de la zona norte de la Ciudad de México, porque me parece que sí los hay, pero me parece que hay pocas historias, sobre todo cómics, que ocurran en esa parte de la ciudad, ¿no? Entonces a mí me interesaba rescatar y recuperar como toda esa dinámica que se vive muy particular en el Estado de México, ¿no? Entre la Ciudad de México y el Estado de México, y pues rescatar historias y rescatar atmósferas y rescatar ambientes que están ahí, ¿no? En esa parte. Porque, por ejemplo, bueno, está el trabajo de Edgar Clement, ¿no? Que es muy representativo de la historieta en México. Ocurre, por ejemplo, Operación Bolívar ocurre en el centro de la Ciudad de México. Luego tiene otra obra que se llama Los perros salvajes, que ocurre en Ciudad de Nezahualcóyotl, que también es la periferia de la ciudad. Hay por ahí otros autores y autoras mexicanos que han hecho cómics sobre Ecatepec, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me interesaba hacer como algo de la zona industrial de Tlalnepantla, Estado de México, y Azcapotzalco, ¿no? Como en esa limítrofe. Y pues hablar de lo que sucedía ahí, ¿no? Hablar como
como desde la ficción, ¿no? Hablar desde desde estos seres, pues espíritus, entes, que son los fantasmas, ¿no? Que mucha gente puede creer en ellos o no, pero que siempre que son como, dentro de toda la historia, pues son como una metáfora constante de las cosas que están sucediendo en esa parte, ¿no? de la Ciudad de México y que suceden en muchas partes, ¿no? O sea, el hecho de que yo cuente algo desde lo local no quiere decir que solamente la gente de ahí lo va a entender, sino que es una cosa que pasa en muchas partes de la ciudad, ¿no? En muchas ciudades, en muchas urbes y en muchas periferias de las grandes ciudades, ¿no? Entonces esa era mi intención, esa era pues la meta de contar estas historias, y que todos los ambientes y las atmósferas fueran reconocibles también, ¿no? O sea, pero reconocibles, pero a la vez también que un lector que a lo mejor nunca ha estado ahí, que pudiera leerme en Colombia, o que pudiera leerme en Argentina o en otro país, quizá no va a reconocer los espacios tal cual, pero que pues pudiese sentir identificado con esas urbes, ¿no? Y con esos paisajes urbanos, y esos paisajes también de repente llenos de zonas industriales, llenos de vías del tren. Entonces, bueno, los fantasmas surgen porque, primero, quizá en estas historias en particular que tú tienes, no hay ese elemento mitológico mezclado con la realidad, pero en otros libros que por cierto, a ver si luego presentamos aquí, que por ejemplo es el de el Encuentro en la Tormenta, ¿no? que habla como de seres mitológicos de la zona de Veracruz, y el otro que no se ha editado aquí en México, que se editó en Canadá, que es el de Vías al Abismo. Cuando se edite aquí en México quizá podemos hablar de él, que habla sobre migración. Sí, bueno, sí me oigo, ¿no? es el sonido ambiental del cómic, ¿no? Es el soundtrack del libro de los fantasmas. Pero voy utilizando esos elementos como mitológicos, que son como una especie de metáfora de las cosas que yo quiero hablar, de las cosas que suceden socialmente, ¿no? Pero vámonos por partes, porque creo que te abrumé con la introducción. O sea, a mí lo que se trataba de decirles es que tú empezaste como un narrador histórico, periodístico, con un registro personal, autobiográfico, pero siempre anclado en la historia y en eventos que te ha tocado vivir o que te ha interesado estudiar, ¿no? Parece claramente un proyecto personalísimo, ya nos hablaste un poco de los ambientes industriales, que es una parte fundamental y que yo como arquitecto, cuando veo una historia de fantasmas y la veo, para mí esas industrias abandonadas, por ejemplo en Azcapotzalco, lo que era la refinería, que ahora es este parque, en algunas partes maravillosas, otras no tanto, pero los fantasmas de una ciudad son eso, ¿no? Son cuerpos que han quedado un poco abandonados, atrofiados, que algunos recuerdan pero en fragmentos, y que empiezan a convertirse en mitos y historias. Me parece muy interesante que elijas esos páramos industriales para poner a estos tres protagonistas. Que ¿por qué no nos hablas un poco de cómo nacieron esos tres protagonistas? Y también te añadiría la pregunta de ¿por qué una mujer? ¿Por qué sueles tener mujeres en el centro? O sea, hay tres, en realidad la protagonista es la mujer. San Victoria, no. Viridiana, es que además se llama Victoria. ¿Te gustan que sean mujeres que empiecen con B? Pero ¿cómo nacen los protagonistas de fantasmas? Bueno, sí, como bien lo mencionas, el protagonista, el personaje principal es Viridiana San Juan. Es una chica que ve fantasmas, es una chica que tiene esta habilidad, ¿no? de ver espíritus, de ver espectros. Y dentro del mismo libro, dentro de la misma historia, ella va a tratar de aprender muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que trata como de lidiar con estas visiones, ¿no? Con estos fantasmas, espectros que de repente la acechan, la observan, tratan como de decirle algo. Ella va a tratar como de enfrentarse, va a tratar de
pues de adaptarse de algún modo a través de todo este viaje que va a ser, ¿no? El viaje de la heroína, ¿no? en estos fantasmas de mi ciudad. Y tiene dos amigos, ¿no? Tiene dos cuates que dentro de Viridiana y sus amigos más o menos son adolescentes, ¿no? Están como en esa transición entre la pubertad y la adolescencia. Y ellos, Viridiana, una de las formas que tiene para tratar de digerir esta situación que ya vive día a día de estar viendo de repente espectros ahí en la calle, en el barrio, lo hace a través del juego, ¿no? Y trata de jugar con sus amigos a ser cazafantasmas y de algún modo tratar de convertirse en youtubers, ¿no? Tratar de volverse virales en internet, haciendo videos de estas visiones que de repente ya ve. En algún punto de la historia, y digo sin llegar al spoiler ni nada, ese es el arranque de la historia, los bullies de la escuela les roban la cámara y es ahí donde empieza toda esta búsqueda, porque hay ese trío, ese grupo de Viridiana y sus dos amigos, de pronto justamente cuando les roban la cámara se desintegra, ¿no? Uno de ellos, que es Nicario, que es el segundo personaje principal, decide tratar de algún modo demostrarle a los bullies que él es más cabrón, ¿no? Y tratar como de buscar la forma de enfrentarlos y tratar de recuperar la cámara, pero a su vez Viridiana también intenta hacer eso, pero a través de otro camino, ¿no? O sea, como que los dos personajes siguen caminos diferentes, pero a la vez los dos tienen esta intención de volver a reunir al trío de cazafantasmas. Dentro del viaje, bueno, esos son los tres protagonistas. Me faltó mencionar a Benito, que es el tercer personaje, que es el aliado de Viridiana. Hay por ahí también cuando ya empiezan a leer la historia, hay por ahí un triángulo amoroso, ¿no? Entre los tres. Pero bueno, Benito es el personaje que le va a ser fiel a Viridiana y que va a seguir con ella todo el tiempo durante el viaje. Y bueno, ahí surgen esos tres personajes. Yo quería contar, a partir de estos tres personajes que están entre la pubertad y la adolescencia, cómo la inseguridad, cómo este tema de la violencia que pues lleva muchos años en el país y que desafortunadamente no ha acabado y desafortunadamente sigue permeando muchas partes de la República y muchas partes de la ciudad, cómo este fenómeno de la violencia permea en las infancias, ¿no? Permea en las juventudes y cómo hace que ciertas personas tomen un camino y ciertas personas tomen otro camino, ¿no? A partir de ese enfrentamiento con ese fenómeno desafortunado que es la violencia, ¿no? Esta historia empieza a surgirme, ¿no? A lo mejor me estoy adelantando a las preguntas, pero empieza a surgirme como a partir de estar viviendo justamente en esa zona entre la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Como en esa periferia, y comenzar a ver cómo de pronto la violencia empieza a llegar a esa parte de la ciudad, ¿no? Esa parte de que solía de pronto ser como de la gente, solía ser los espacios comunes, solían ocuparlos para reunirse, para pues hacer una kermés, hacer una reunión vecinal, etcétera. De repente pues empiezas a hacer como ya da miedo, ¿no? Salir, da miedo reunirse, da miedo inclusive pues estar estacionado ahí nada más, porque de pronto pues surgen algunas cuestiones de inseguridad, ¿no? Y entonces yo quería hablar justamente no tanto de cómo afecta pues a la ciudadanía en general, sí lo habla, ¿no? Pero sobre todo en las infancias, cómo esa inseguridad va permeando, ¿no? a los chicos, a las chicas, y de qué manera ellos como pues enfrentan esa realidad, ¿no? Entonces, por eso es que son estos tres personajes. El nombre de Viridiana y con la coincidencia con Victoria, del libro de Grito de Victoria, en realidad justo es una coincidencia, porque de pronto sí suelo como usar nombres, digo, el nombre de Victoria creo que es mucho más evidente, ¿no?
porque habla pues de un movimiento social, ¿no? Habla de la B de la Victoria, etcétera. En el caso de Viridiana, por ejemplo, lo que sí tiene mucho significado ahí es el apellido, ¿no? Que es San Juan, que es una especie de guiño, de easter egg a Juan Rulfo, ¿no? A Susana San Juan, el personaje de Pedro Páramo. Que también, por cierto, pues habla de fantasmas y habla de espectros, ¿no? Entonces quería como utilizar ese guiño de un personaje de la literatura mexicana, ¿no? Muy conocido, un personaje muy emblemático de un autor como Juan Rulfo, y darle ese guiño y ese toque para que, bueno, fuera como justamente una pregunta de trivia, por si alguna vez hacen una trivia sobre mi trabajo, ¿no? Micro acá. ¿No se escucha el micro de José Ramón? Así es, no me lo apagues. De vez en cuando sí hablo yo también. Les quiero enseñar una página con la página más densa en fantasmas, para que se den una idea de la calidad gráfica de este trabajo. De veras es alucinante. Me gustaría que hablaras un poco de la decisión de hacerlo con estas acuarelas aguafuertes que estaban ausentes. Si hay estos ambientes, revisando el Grito de Victoria, supongo que aunque lo publicaste en blanco y negro, algunas de las viñetas sí que tienen acuarela, ya lo verifiqué, pero este es un trabajo primordialmente en acuarela. Cuando no la usas, se convierte en un recurso narrativo en la narración para hacer un flashback y que te des cuenta de que estás en otro tiempo, pero en realidad el grueso de las 120 páginas están hechas con acuarela y con esta calidad que es fantasmagórica, porque la acuarela tiene esa cualidad de sugerir formas. Tú tiras en el agua el color y empieza, como estas pruebas psicológicas, empieza a sugerirte atmósferas, figuras, y funciona maravillosamente en esta, y por eso digo que lo veo como un trabajo de veras muy maduro, porque ya nos hablaste del interés por los espacios, de cómo nacen estos personajes y por qué son niños y adolescentes, pero también vale la pena mucho hablar de la técnica. ¿Cómo eliges una técnica para contar? ¿Cuál es la técnica y la historia? ¿Cómo se casan, no? Sí, hay una correlación muy directa entre el escoger una técnica para determinado libro y sí tiene que ver mucho con la narrativa, ¿no? Tiene que ver con la narrativa, pero también tiene que ver como con el mood que tenga en ese momento, ¿no? O sea, como que de repente digo, bueno, por ejemplo, este libro en particular, que es un libro hecho 100% con acuarelas, tinta china y tintas de colores. De repente meto algunas cosas sobre todo comenzó siendo puras tintas a colores, pero de repente empecé a redescubrir las acuarelas, ¿no? Porque las había trabajado anteriormente de manera muy somera, ¿no? No me había clavado muchísimo en la técnica, no había decidido hacer un libro completo en acuarelas, y con Los fantasmas de mi ciudad decido aventármelo todo en acuarelas, ¿no? Entonces quería un poco también retomar pues la técnica tradicional, ¿no? A diferencia de la técnica análoga, ¿no? A diferencia de lo digital, que venía haciendo algunos libros en técnicas de color digital, ¿no? Siempre trato de usar técnica tradicional, siempre empiezo dibujando con tintas, con lápices, ¿no? Con minas, y después escaneo y luego ya coloreo en Photoshop, por ejemplo, ¿no? Pero sí dije, voy a hacerlo todo así, en acuarelas, como se solía hacer el cómic clásico europeo, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajos como Jacques Tardy, ¿no? Moebius, ¿no? Que pues tienen unas acuarelas impecables y que pues actualmente pues ya con la llegada de los aparatos, las computadoras, los iPads, ya no hay como... De pronto tenemos que usar esas técnicas digitales para avanzar mucho más rápido, para entregar trabajos que nos requieren poco tiempo, ¿no? Que nos dicen el deadline es para ya, ¿no? Para ayer, ¿no? Entonces tenemos que usar técnicas digitales para terminar algo muy rápido. Pero yo quería darme ese gusto, ¿no? Ese lujo de poder hacer algo con más tiempo, y dije, pues este es el momento de hacer Los fantasmas de mi ciudad con una técnica de novela gráfica
gráfica que quizá ya no se usa tanto como antes, que pues era pues de las técnicas más utilizadas, ¿no? Para hacer, sobre todo en el cómic europeo, ¿no? Y otra de las decisiones por las cuales utilicé la acuarela es también porque esas manchas que te da la acuarela, bueno, para quien haya trabajado con acuarelas y papel, ¿no? No me dejará mentir que de repente la acuarela se mueve sola, ¿no? O sea, de repente tú haces un trazo, primero puedes mojar, hay varias técnicas para usar la acuarela, ¿no? Pero una de ellas es humedecer el papel completamente, ¿no? Primero, y luego ya sobre ese papel húmedo empezar a utilizar ya los colores. Ahí de repente cuando usas esa técnica húmeda, que le llaman, la acuarela empieza como a hacer su propio movimiento, el agua empieza como a hacer manchas que de pronto no puedes controlar tan fácil, ¿no? Que de repente puede ser que no sea lo que deseabas hacer, pero de repente son accidentes afortunados. Entonces yo lo que decidí hacer es que más bien esas manchas me daban a mí la idea de figuras espectrales, ¿no? Entonces de repente utilizaba justamente esos accidentes afortunados, como lo mencionaba, para poder diseñar un fantasma, porque justamente como que el agua hace su propio trabajo y de repente te hace formas como espectrales, ¿no? Otra de las técnicas que utilizo, o más bien como parte del proceso de trabajo de las acuarelas, es que utilizo esos colores con tinta china negra, o sea, como que los diluyo con tinta china negra para darle esta como, digamos, oscuridad a la acuarela, porque de repente las acuarelas suelen ser muy brillosas o muy saturadas, ¿no? Muy, como que el color muy saturado. Entonces, yo lo que trato de hacer con la tinta china negra diluida en agua es como darle justamente esos grises, ¿no? Ya quien habrá visto por ahí el libro, esos grises como que empiezan a fundirse con el color y entonces dan esa atmósfera como espectral, como de libro de terror, ¿no? O sea, en realidad es y no un libro de terror, habla de fantasmas, pero tampoco siento que sea como completamente del género del terror, pero sí quería darle esa atmósfera oscura, esa atmósfera como de hecho, aparte de esa mezcla con la tinta china diluida en gris, también utilizo colores que no sean muy subidos de tono, ¿no? O sea, muy saturados, como colores muy brillantes o muy primarios, sino que trato de justamente ir utilizando colores dependiendo de la escena también, ¿no? O sea, de repente la paleta de color tiene mucho que ver si, por ejemplo, están en el exterior, si están en el interior de una casa, si de repente es de día, si es de noche, si es de mañana. Es que digamos que la técnica, uno como escritor, como dibujante, la tiene, como narrador gráfico más bien, la tienes que utilizar como parte de tu narrativa, como parte de lo que les estás contando a los lectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo toda esa paleta de colores va como que también contando algo, ¿no? O sea, si tú vas viendo cada una de las escenas, tiene un color diferente y cada color te va mandando una señal diferente, un mensaje diferente también en esa parte, ¿no? Justo esto te quería preguntar, pareciera que los colores, ya me estás dando pistas de cómo leer tus selecciones de color. Al principio pensé que los interiores eran cálidos y los exteriores eran fríos, que más o menos es consistente con el tratamiento, pero hay excepciones. Entonces claramente no es un criterio rígido, sino que lo que priva es la emoción, es correcto. O sea, la secuencia, la emoción de la secuencia es más importante que esté casada con el color, que por ejemplo tengas una estrategia de color consistente a lo largo de la narración como esta que describo, de exteriores fríos, azules, colores cálidos, interiores fríos y ¿es esa dicotomía o estoy equivocado? Sí, tiene que ver mucho más con la emoción que quiero yo transmitir en ese momento, dependiendo de la escena, ¿no? De repente hay una escena donde parece, justamente la tenías hace un momento, bueno, esta es como la escena clímax, ¿no? Rojos muy agresivos de repente, ¿no? Morados, que tienen que ver también como con el luto, que tienen que ver con la muerte, ¿no? Rojo, que tiene que ver como con la agresividad, la violencia, ¿no? Esa es como justamente la etapa clímax del libro, ¿no? Pero en la parte que estabas viendo hace un momento de los interiores, de repente hay como unos colores cálidos, ¿no? Donde parece que el personaje de Viridiana
se siente tranquila, ¿no? Se siente de algún modo protegida al estar al interior de su casa, pero inmediatamente cuando apaga la luz, todo cambia, ¿no? Y todo se vuelve hacia lo oscuro, hacia los tonos más fríos, ¿no? O sea, de un tono de cálidos, ¿no? De rojos, amarillos, rojos, pero no tan subidos como los de la última parte, cambia completamente a azules, morados, como ese estilo muy particular de mostrar justamente esa emoción de la seguridad, del sentirse como protegido a lo frío, ¿no? Al frío de los colores y bueno, justamente como conservando esa dinámica de tratar de hablar más bien de las emociones a través del color de las acuarelas, ¿no? Otra técnica que has usado en casi todos tus libros es la fotografía, que no hablé del libro de Quebec, que me encanta, es chiquito, Apuntes de viaje en Quebec, que es una autobiografía cuando te fuiste a hacer una residencia artística, que de hecho está al origen de este libro. Y que además está ahí. Hoy me di cuenta en la mañana que hay una página de fantasmas de ciudad, justo ahí estás hablando de qué es una residencia gráfica y sales obviamente tu mano estás dibujando una página de entonces me encanta esa dimensión. Al principio menciona que tú eras personaje en algunas de tus narraciones, pero esa en primerísima persona, en la que hablas de tu oficio, en la que hablas de este proyecto, es como meterse en la cabeza de un creador y me encanta eso, ¿no? O sea, aprendes del oficio y o sea, yo estaba contigo ahí con tu cámara, ya iba la pregunta, en Quebec fotografiando este lugar y las páginas de tu cuaderno vuelan y dices qué mala idea es ponerme a dibujar en la punta de un cerro donde el viento pega durísimo, pero es padrísimo la sensación de compenetración cuando leemos nosotros hacemos la narración, pero en el caso de este tipo de libros es doblemente, por lo menos para mí es doblemente fuerte, ¿no? Y en este libro, para crear estos ambientes tan espectrales, tan hermosos, porque gráficamente de veras que lo son, me parecen hermosísimos, no usaste la fotografía. O sea, pareciera que en este libro, no sé si hiciste ese trabajo de dibujar estos páramos industriales y luego hacer una síntesis que ya no es como en esos casos, o sea, que tienes, incluso a veces incluyes la foto o dibujas sobre la foto, como hacía Tardí o tantos de esos esa escuela francesa de realismo absoluto, de fotografiar la Place de la Concorde, y entonces está la foto y está dibujando Tardí. Tú lo has hecho y aquí no lo haces, y aquí parece que, no sé si trascendiste, ya estás en los ambientes ya son producto de una síntesis, o qué pasó ahí con ese trabajo, ¿no? Sí, bueno, mira, tiene dos explicaciones. La primera es te diría que la fotografía para mí siempre es bien importante para la parte de la documentación. Es decir, de pronto hay fotografías que tomo para después no precisamente utilizarlas y ponerlas en el libro tal cual, ¿no? Sino más bien de pronto ponerlas en la pantalla y estar ahí como referencia, ¿no? Como referencia de un espacio, de un ¿cómo se llama? De un edificio, de una escultura, de un paisaje. Por ejemplo, de los fantasmas de mi ciudad tengo un montón de fotos, ¿no? De referencia de las fábricas, de las vías, de los paisajes urbanos que retomé para eso, pero solo sirvieron para referencia, ¿no? Hay veces que me da el tiempo y me da chance de estar dibujando, por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que pude hacer en Quebec, también acá en México. De repente lo que hago es como estar en el lugar y estar dibujando el puente, estar dibujando las vías, estar dibujando las edificaciones, las casas, etcétera, ¿no? Aunque de pronto pues tiene sus pros y sus contras, como la anécdota que cuentas de que de repente pues el aire puede ser muy inclemente y te vuela las hojas, o de repente empieza a llover y te tienes que mover, o luego es muy cansado aunque te lleves un banquito, de repente pues ya la espalda duele, ya te tienes que cambiar de posición o ya descansar. Por eso siempre llevo cámara y siempre estoy como sacando fotos de referencia. Muy en particular, por ejemplo, en el caso de A dónde nos llevan y de Grito de Victoria, donde sí aparecen fotos, y bueno, y de Quebec también, donde sí aparecen fotos, es que yo les quisiera mandar el mensaje a los lectores y a las lectoras de que eso que yo les estoy contando es no ficción.
¿no? ¿Sabes? Es como, es un trabajo, es una crónica, es una narrativa de algo que realmente sucedió, y por eso inclusive hay fotografías, ¿no? A diferencia de Los fantasmas de mi ciudad, que es una ficción basada en cosas reales, pero es una ficción, todo es ficción. Esa idea de utilizar las fotografías en el libro, ¿no? Las fotografías que yo tomo directamente en el libro, me surgieron después de haber visto una novela gráfica que se llama El fotógrafo. No sé si la ubicas. ¿Es de Guy Delisle, del canadiense? No es de Guy Delisle. Ahorita se me va a acordar. Eso es un francés. Bueno, es que en realidad son tres. La estoy confundiendo, pero sí, estoy casi seguro que sí la he visto, ¿no? Sí. De hecho, la portada pues es un fotógrafo que está con el lente directamente viendo al público, ¿no? Con la cámara así. A ver, deja ver si me acuerdo cómo se llama, al menos el dibujante. Híjole, se me fue ahorita la onda. Bueno, el punto es que es un referente, me acuerdo, ¿no? Estás pensando en ese trabajo. Sí, porque lo vi y es justamente una crónica, ¿no? que hace el periodista, y va haciendo una crónica sobre las comunidades gitanas en Europa, ¿no? Entonces él pues va sacando de repente fotos de las comunidades, de la gente, de los paisajes, y va combinando entre viñetas y dibujos y fotografías, y me pareció muy interesante esa propuesta, y dije, bueno, sí, es que en realidad eso te hace darte cuenta que lo que estás leyendo no es una ficción, no es una cosa inventada, no son personajes que no existan, sino que sí son personajes que estuvieron ahí en ese lugar, y tienes ese registro de esas fotos, ¿no? A diferencia de Fantasmas de mi ciudad, vuelvo a lo mismo, yo quería que todo fuera ficción. Entonces ahí solamente utilicé dibujos y las fotografías las usé únicamente como referencia, ¿no? Visual, porque pues lo que sí quería era que los lugares y los ambientes fueran reconocibles, ¿no? Que los escenarios, si te das cuenta, inclusive si lees el libro, nunca te dice estamos en Tlanepantla, ¿no? O estamos en tal lado. Simplemente son paisajes de ahí, ¿no? Son paisajes urbanos de ahí, donde quizás si los reconoces puedes decir, mira, esta historia está, pero nunca lo menciono, ¿no? En realidad, porque pues inclusive pudiera, lo que decía al principio, pudiera ser una ciudad de otro país y de otro lugar, ¿no? Pero sí, bueno, casi todo, de pronto sí meto algunas cosas ahí medio fumadas de inventar algunas edificaciones o algunas cosas, pero casi todo es como muy basado en esos paisajes. Inclusive, por ejemplo, justo esa escena que estás viendo, ya después si quieren que vean el libro ya más a detalle, es un puente que está en Quebec, ¿no? Pero suena raro, ¿no? Pero yo lo traté de adaptar ese puente, ¿no? Con su río, adaptarlo a algo más como mexicano, pero me basé en la estructura, porque pues era muy similar a las cosas que de pronto yo veía acá, esas zonas industriales que hay en las afueras de Quebec, y dije, pues este escenario está chido para meterlo en el libro, y lo dibujé tal cual, ¿no? Entonces de pronto es también pues un poco un homenaje, un guiño a que ese libro en particular lo terminé estando en Quebec, ¿no? En aquella ciudad. Y bueno, al hacer ficción tienes esta posibilidad de pronto de mezclar cosas, ¿no? De mezclar universos, de mezclar paisajes de aquí y de allá, siempre adaptándolo y tratándolo de que tengan la misma atmósfera. O sea, a lo mejor si tú lo lees no vas a decir, este puente de aquí como que no concuerda, ¿no? O a lo mejor sí, si eres muy clavado o clavada, puede ser que sí, pero según yo lo que trato de hacer es que todo tenga una misma atmósfera, un mismo estilo, y que parezca que es la misma ciudad, ¿no? Un poco lo que hacen en el cine, ¿no? Que de repente utilizan locaciones de muchos lados y están hablando que es el mismo lugar, pero pues tú como observador, tú como auditorio, como público, pues no te das cuenta que grabaron en la misma ciudad, a lo mejor la grabaron en 3 ciudades diferentes y las mezclaron, ¿no? Sí,
Sí, la misma esquina en 20 películas. En una película es el barrio chino, en otra es el barrio ítalo-mexicano, y lo único que hicieron fue cambiar la iluminación, a lo mejor algún filtro en la cámara, y por eso el cómic tiene, la narración gráfica tiene esa enorme ventaja, ¿no? Que nos hace evidentemente conscientes. La fotografía se confunde con la realidad. Nosotros pensamos que una fotografía es el lugar. Yo como arquitecto se los digo, yo veía fotografías de edificios y pensaba que ya conocía el edificio, y cuando ya empiezas a viajar y tienes oportunidad de poner tu cuerpo frente al edificio, la primera sensación siempre es, pues no corresponde. Mi experiencia, lo que yo pensaba que sabía de este espacio, de esta estructura, no corresponde para nada con lo que estoy sintiendo, viendo. Y en el caso de un creador tan idiosincrático como Augusto, créanme que es como meterse en la cabeza de alguien que está tratando de traducir la realidad a narraciones, a imágenes gráficas, ¿no? Y por eso yo me pierdo en estos cómics, ¿no? Por ejemplo, quería también, antes de que se nos acabe el tiempo, hablar de lo interesante que me parece la metáfora de los fantasmas para unos niños, para esta niña, ya explicaste, Victoria San Juan, que ve fantasmas y que sus amigos tratan de acompañarla y también ser testigos de lo que ella ve, un poco tratando de seguir la visión de esta amiga que ellos no comparten, pero que le creen, ¿no? La siguen ciegamente y están detrás de ella. Y lo que ella está viendo es la violencia que hay. El fantasma profundo es la violencia que nos acecha a todos en esta ciudad. Cuando salimos y decimos, ¿será hoy el día que me toque a mí de ser asaltado, atropellado, mordido? La violencia que nos acecha en la ciudad, y este personaje femenino lo vive con una intensidad brutal, y además hay escenas, no les voy a spoilear, como dice Augusto, las cosas que realmente pasan, la violencia que realmente sucede, que tiene que ver con los puentes, y que nosotros tenemos en la cabeza, porque todos hemos visto esas imágenes de violencia en los puentes de México, y eso es lo que ve esta protagonista. Entonces es notable para mí cómo logras evocar esa violencia y al mismo tiempo mantener el tono. Es una historia de niños, ¿no? Nunca vira hacia, o sea, no es escandalizante, pero cierras el libro y dices, como que se te quedan los fantasmas. ¿Qué es realmente lo que acabo de ver? Como esas historias de el lobo y Caperucita se la va. Entonces, ¿pero qué es el lobo como metáfora? Si te pones a pensar en eso, es inquietante, ¿no? Si te pones a pensar en por qué dibujaste los fantasmas que dibujaste, que ya los verán ustedes, son inquietantes y se quedan contigo, y eso creo que también es un triunfo de tanto de la narración gráfica como del libro, ¿no? Los fantasmas son reales, ¿no? Sí, justamente pues quería utilizar esta figura, este símbolo de los fantasmas como pues una especie de pues tú lo dijiste, es una metáfora, ¿no? Estas dos historias, ¿no? La historia de Viridiana y sus visiones y sus fantasmas y sus espectros, de pronto se empieza a mezclar con otra historia que va como en paralelo, ¿no? Como la historia subterránea que de pronto ya al final del arco, ¿no? Tiene que como juntarse y como entremezclarse. Y sí, justamente al final, digo, lo que pasa es que no les quiero, de pronto cuido mis palabras para no spoilearles el final, porque me gusta, a mí como creador, de hecho una de las cosas que me gusta mucho es la vuelta de tuerca, ¿no? El plot twist, ¿no? Como tratar de que el lector de pronto que está leyendo algo se quede con la historia, porque de pronto hay como un giro, ¿no? Como un giro de 360 grados que a lo mejor no se les espera. Me encantan ese tipo de historias y es lo que yo siempre trato de hacer con mis libros. A veces me sale mejor que otras, a veces no me sale tan bien, a veces no se presta la historia para eso, ¿no? En particular esta de los fantasmas de la ciudad sí se presta, ¿no? Por eso es que te digo que quiero como cuidar las palabras que voy usando, pero sí, la parte de los fantasmas sí tiene que ver con esa atmósfera de violencia que se vive realmente en una urbe, ¿no? Y sobre todo pues en la periferia, que ha sido como muy, muy particular. Creo que por ejemplo en esta parte de la ciudad pues todavía
existe esa tranquilidad. Yo me siento muy tranquilo, ¿no? A diferencia de cuando estoy allá en mi barrio, ¿no? Caminando y usando la bici y todo, y acá me siento súper, o sea, me siento completamente en otro, ¿no? Yo quería retratar eso, ¿no? Quería justamente y a través de símbolos, ¿no? Que justamente son los fantasmas, para que se entendiera mucho mejor que si fuera nada más una historia pues de violencia y de inseguridad sin estos elementos simbólicos, ¿no? Como que sí, que la gente diga, sí es cierto, este fantasma representa esto, ¿no? Inclusive cada uno de los personajes de los fantasmas que aparecen ahí, también si se ponen a darle una leída, y los que ya lo leyeron una segunda o tercera leída, se van a dar cuenta que cada uno de los fantasmas que aparecen ahí como que simboliza un tipo de ¿cómo le podemos decir? De toda la diversidad que tenemos en la ciudad de personas, ¿no? Trata de simbolizar una persona, ¿no? O de ese grupo, digamos. Entonces, de repente hay un personaje que aparece en las vías, que es el primer fantasma, ¿no? Aparece en las vías y como que cuentan y que como que le dicen a Viridiana que es una persona que el tren no dicen más, ¿no? Pero te pones a tratar de analizar y dices, pues bueno, pues pudo haber sido a lo mejor un migrante que iba en la Bestia y se cayó. O sea, hay ese tipo de guiños que no necesariamente los hago tan evidentes, ¿no? Sino que nada más aparecen de repente ahí. Y cada uno de esos fantasmas representa algo, ¿no? Entonces sí, son representaciones, son símbolos, son pues como cosas que pues tienen también de pronto una doble lectura, y que a lo mejor no los percibes en la primera, pero ya después quizás releyendo y tratando de analizar esos pequeños guiños, pues los puedes descubrir, ¿no? Y lograste además incorporar al fantasma mexicano más famoso y conocido, a La Llorona, y eso es otra vez, no les vamos a spoilear cómo la usa en la novela, pero a mí me sorprendió muchísimo descubrir, y lo descubres muy al final de la novela, realmente qué es lo que estaba pasando con esa figura y qué relación tiene con tu personaje central, y es como que una capa adicional, ¿no? Y me gustó mucho que dijeras que además Viridiana se apellida San Juan por Rulfo y por Pedro Páramo y por los fantasmas de la literatura mexicana, como que le da un nivel adicional a este libro, o sea, no es solo un fantasma de la Ciudad de México, de sus posibles violencias, de sus promesas de miedo, de terror, sino también tiene vínculos con la historia de los fantasmas del imaginario mexicano, y eso me encantó en la novela, que tiene que ver con... Adelante. No, digo, traté justamente de rescatar la tradición del fantasma, ¿no? O sea, porque sí somos también un país que nos gusta mucho esas historias de fantasmas, nos gusta mucho hablar como de cosas sobrenaturales, y te vuelvo a repetir, creámoslo, ¿no? De repente siempre nos enganchamos como con esas historias de, oye, ¿a ti qué te ha pasado así como en algo sobrenatural, ¿no? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en cuestiones paranormales? Siempre somos como un pueblo que tenemos mucho a contar ese tipo de historias, ¿no? A veces sí nos pasan, a veces las inventamos, pero siempre es bien interesante escuchar algo de terror, ¿no? De alguien que, oye, es que a mí me apareció tal cosa, o en mi casa me tiran cosas, me mueven los cuadros, ¿no? Que es algo que a mí me pasa, ¿no? En mi casa, justo también un poco por eso fue la idea de los fantasmas de mi ciudad, también retomando pues esas cosas que de repente no te puedes explicar, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues estuvo muy raro esto, que se cayó algo y no supe qué fue. Siempre a lo mejor le buscas una explicación lógica, pero de repente pues es interesante, emocionalmente es como interesante también de repente pues pensar en que sí hay vida después de la muerte, y que estamos rodeados por esas personas que se nos fueron, ¿no? y que siguen ahí y que siguen con nosotros. Nos quedan 10 minutos en esta presentación. No sé si alguien tuviera alguna pregunta para Augusto, un poco para establecer un diálogo con ustedes también, que puedan conocerlo, y de veras yo no puedo recomendárselos. Marina, ¿puedes pasar el micrófono? Hola, buenas tardes. Nosotros íbamos pasando
y me llamó mucho la atención, en primera, el nombre de Viridiana, y en segunda, porque me llamó mucho la atención la historia que estabas contando acerca de la niña que veía cosas, porque yo tengo a mi hija y precisamente, o sea, estoy leyendo, bueno, estoy escuchando lo que ella le pasa, ¿no? Y te quería preguntar a ti si tú habías tenido ese tipo de experiencias, y me interesó mucho porque, o sea, a veces uno no sabe hacia dónde dirigirse, o a veces la llevamos con psicólogo y demás, y dicen que posiblemente sea un tanto estrés, ¿no? Que hace que vea o que escuche cosas. Entonces yo tenía el interés de, pues sí, ahorita lo estabas precisamente ahorita platicando, ¿no? De que has tenido experiencias, y sí, por eso estoy aquí, o sea, para entender, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo es posible que una persona que no tengamos nada que ver ni demás tenga esa misma experiencia o que lo esté plasmando en un libro, ¿no? Entonces me hace extraordinario. Y pues sí, o sea, como tú bien lo dices, ¿no? Pues las cosas, estamos conectados, son diferentes pues dimensiones, no sé cómo explicarlo, pero se me hace muy interesante la temática. No, la verdad no había escuchado mucho del libro, nunca lo había escuchado, y mira cómo son las coincidencias, ¿no? De repente vas pasando y te enteras de algo, ¿no? Pero me parece extraordinario lo poquito que nos están platicando, me parece extraordinario, y se me hace una historia excelente. Y pues esperamos poder leerlo para poder compartir con otras personas y que conozcan tu obra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos este comentario. Yo creo que una de las retos que tienen los creadores, las creadoras de literatura y de los narradores de historias es justamente tratar de explicar la complejidad humana, ¿no? Y hacer que con tu historia alguien se pueda sentir identificado. Es como que el reto más grande, ¿no? Tratar de no explicar, sino justamente tratar de hablarle a alguien que nunca has visto en toda tu vida, pero que a lo mejor a partir de estas anécdotas, historias muy personales, vas a hacer esa conexión con alguien, porque estás explicando la complejidad del ser humano, ¿no? Que de repente pues no sabemos por qué es que tenemos ciertas emociones o tenemos ciertas habilidades, ciertas cosas, ¿no? El personaje Viridiana al final de cuentas va a aprender algo, ¿no? Va a aprender algo bien importante, y de hecho es una de las premisas, me parece, de la historia, que muchas veces lo que nosotros creemos que es un problema, muchas veces es nuestra fortaleza, ¿no? Esa es como una de las frases y una de las loglines que yo quería como usar para el libro. Entonces, pues sí, es un libro que al principio yo lo pensaba como para un público adulto, pero de repente me empecé a dar cuenta que le empezó a gustar a niños, a adolescentes, a gente de todas las edades, ¿no? Entonces, pues no sé, me parece interesante justamente lograr como conectar con mucha gente, ¿no? Y con esas personas. ¿Alguien más? Bueno, de entrada un anuncio, precio normal $3.50. Librerías, y gracias a Augusto, precio feria está en $2.70, así que yo creo que es una muy buena opción. Muchísimas gracias por este descuento de Feria de la Brigada. De Tianguis. Exacto, de Feria de la Brigada. Y ahorita que mencionaba usted, ¿no? De si alguna vez, ¿no? Que mencionaba Augusto, alguna vez alguna experiencia, ¿no? Con fantasmas, yo me acuerdo que hace unos años nos habían pedido que arregláramos las fotografías de los 49 niños de Guardería ABC, 49 niños que murieron por el incendio de Guardería ABC. Y era muy noche y teníamos que ir, pues son realmente las fotografías originales eran pues fotografía de carnet, eran muy chiquititas, y tenemos que arreglarlas para hacer unas fotografías de 1 metro, porque íbamos a hacer precisamente desde el Ángel, ¿no? Iba a haber una marcha, ¿no?
Y de pronto abríamos estaba en mi casa con una amiga haciéndolo y abríamos los archivos y las fotos nos desaparecían. Y entonces, 49, pues ahora hay 43, y ahora hay 41, y ahora, ¿no? Y entonces llega un momento en que estamos volviendo locas, todos están en el mismo archivo y cada vez que abrimos el archivo para arreglar la que sigue, no coincide un solo número, ¿no? Entonces llegó un momento en que así, en voz alta, a las 2 de la mañana, agotada porque necesitaban el archivo ya, me volteé y dije, niños, esténse quietos y déjenos trabajar, por favor. Acto seguido, volvemos a abrir el archivo y salen las 49 fotos. Y dije, ¿ya ves? Sí hicieron caso. Ahora, a ver, déjenos trabajar. Pero fue, o sea, de verdad era, yo decía, no puede ser que se pierda, ¿no? O sea, 20 veces el mismo archivo y nunca te coincide el número, hasta que les dimos la orden a los niños de que nos dejaran trabajar y santo remedio. Y se lo contamos tímidamente a los padres, ¿no? Y decían, sí, no suele pasar muy seguido que de pronto ¿no? estos niños nos jueguen una pasada. Entonces, pues esa era mi anécdota fantasma. Yo, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Yo quería preguntarte, pues, por la chamba de acuarela, porque ahora sí te metiste, y digo, yo que soy pintor aprendiz, o sea, no sabes lo que estoy viendo cada jugo y cómo le sacaste jugo a de pronto decir, vamos a entrarle a la acuarela después de haber hecho además tanta chamba en blanco y negro. ¿Qué sigue? ¿Te vas a saltar de la acuarela algo o vas a seguirle por ahí? No, fíjate que sí voy a cambiar un poquito. Ahorita estoy haciendo un proyecto, un libro, y quiero hacerlo en blanco y negro. Entonces quiero saltar a los carbones, ¿no? Estoy ahorita haciendo algunas cosas con carboncillos, con lápices, carboncillos, un poco de tintas también. Va a cambiar mucho porque pues esto es color, ¿no? Y de pronto lo que platicábamos hace un momento es que de pronto yo utilizo los colores para mandar ciertas emociones. Entonces para mí va a ser un reto de pronto con los carbones, ¿no? Y el lápiz, los carboncillos, tratar como de ver cómo los utilizo de forma que pueda transmitir esas emociones. Y pareciera, es medio raro lo que me pasó, porque pareciera que me costó mucho trabajo, porque es un libro de 120 páginas, es creo que el libro más largo que he hecho, ¿no? de la novela gráfica más larga. Pareciera que me llevó muchísimo, sí me llevó varios años, pero pareciera como que fue un calvario, y en realidad no, en realidad lo disfruté muchísimo. En realidad cada página que hacía iba fluyendo muy, muy fácil, ¿no? Me quedé con ganas de hacer más páginas. Un poco lo que platicamos también hace rato es que cada libro voy escogiendo un tema, una técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el siguiente libro es un tema completamente diferente y creo que le queda mucho mejor el blanco y negro y los carbones, ¿no? Pero yo creo que en algún futuro sí retomaré la acuarela porque me encantó trabajar. Inclusive de pronto sentía que hacer una página acuarela me era más rápido hacerla que en digital. No sé por qué, o sea, ya es una cosa ahí medio clavada de geek, de uno, pero sí siento como que de repente el control Z nos quita mucho tiempo, ¿no? En el Photoshop, ¿no? El estar como pintando y control Z para regresar. Y en la acuarela pues era como iba, ¿no? O sea, era de primera intención, era el primer trazo que iba quedando, pues ya no lo puedes borrar. Entonces eso también agilizó mucho. De veras, marcan en sus calendarios. Hoy, domingo 25 de junio del 2022, estuvimos con Augusto Mora en el Paseo de la Reforma en la presentación de Fantasmas de la Ciudad y me lo llevé firmado. Este va a ser un libro importante. Augusto está, créanmelo, yo estoy convencido de eso, en la cúspide. Este libro es producto de una residencia en Canadá. Yo estoy a nada de verlo publicado fuera de México y que empiece a convertirse en un referente internacional de esta forma de expresión narrativa, gráfica, que es para mí sublime. Y en un trabajo como que nada más para cerrar, y si quieres tú añadir algo después, con eso nos despedimos. Augusto, esto lo escribe Carlos Reyes, que es un guionista y creador de cómics en Chile, muy reconocido, que por cierto en la colección popular del fondo pueden comprar Los años de Allende, que es una crónica sobre Salvador Allende extraordinaria. Él escribe esto sobre Augusto, dice: esta novela gráfica utiliza una expresión de técnica mixta y consigue retratar paisajes y situaciones dolorosamente reales, la ciudad, sus colores, sus miserias y sus luchas cotidianas,
mexicanas son puestas en escena por la habilidad y los agudos poderes de observación de Augusto Mora, que presenta uno de sus mejores trabajos y se consolida como el artista de cómic más prolífico de su generación. De veras, denle una oportunidad. Los fantasmas de mi ciudad es un gran trabajo. Augusto, gracias por presentarlo aquí y pues nos despedimos contigo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me quedan 6